Probablemente el dato más triste que escuches el día de hoy es el siguiente. Solamente el 7%, así es, el 7% de los pacientes tienen uno de estos tres exámenes que te voy a contar a continuación y que son fundamentales para valorar la función renal, para saber cómo está tu riñón. Hola, soy Germán de germanochoa.co, soy médico residente de medicina interna y hoy vamos a estar hablando de esos tres exámenes que necesitas sí o sí tener para saber cómo está tu riñón. Y si te quedas al final te daré esas recomendaciones que deberías hacer para cuidar tu función renal. Así que vamos para el video. Verás, el riñón es uno de esos órganos infravalorados que no le ponemos la suficiente atención, pero básicamente es uno de los órganos más importantes de todo el cuerpo. Además de generar la orina, donde ahí se botan las cosas que no necesitamos, tiene otras funciones como regular la presión en el cuerpo, como regular ese equilibrio en el cuerpo y que seguramente sin riñón, obviamente sin los dos riñones, no puedes vivir y que cuando se daña vas a terminar necesitando un riñón artificial porque no podemos vivir sin él. Y la mayoría de gente anda por la vida, anda por el mundo sin saber cómo está tu riñón. Y eso lo podemos ver de esa forma. 87-88% de los pacientes no saben cómo está su riñón. El primer examen que tú deberías sí o sí saber se llama la albuminuria. ¿Qué rayos es eso? Te lo voy a explicar. La albumina es una proteína grande que está en el cuerpo, que tiene muchas funciones, por ejemplo, mantener la sangre donde debería mantenerse, dentro del vaso, transportar otras hormonas a otras moléculas que van transportándose de aquí para allá en el cuerpo y básicamente es una de las proteínas más importantes que tenemos en el cuerpo. En condiciones normales, tu riñón no la filtra. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que tu riñón es como un filtro, como un colador. Es un colador que tiene pequeños agujeritos donde va filtrando las cosas que no vamos necesitando y que esas cosas que no vamos necesitando aparecen en la orina. Cuando hay un daño en el riñón por X o Y razón, esos poritos pequeños en el colador se van volviendo más grandes o se van dañando y van permitiendo el paso de cosas que no deberían salir. Ahí es cuando empezamos a perder las proteínas y una de esas proteínas más importantes es la albúmina. Lo más triste de todo esto es que no se siente, es decir, cuando ya hay manifestaciones clínicas, cuando ya hay síntomas de que estamos perdiendo proteínas en la orina, usualmente es demasiado tarde, como por ejemplo nos enmatizamos, es decir, nos llenamos las piernas de agua o nos llenamos la cara de agua porque estamos perdiendo proteínas. Y cuando pasa eso, usualmente tenemos una enfermedad renal establecida. Otro síntoma que a veces ocurre, pero usualmente no somos conscientes de ellos, es que tenemos una orina espumosa. O, por ejemplo, que nuestra tensión se sube. Pero todas esas cosas son muy incipientes, es decir, no nos damos cuenta a menos que un médico, como yo, o alguien más te diga como, venga, échese un ojito a ese riñón para ver cómo está y, uy, hoy sorpresa, estoy botando proteínas, lo cual no debería pasar. Como bien te mencionaba, cuando esos poritos empiezan a aumentar, empezamos a botar proteínas y empezamos a verlas en la orina. Precisamente el primer examen que te mencioné es la albuminuria. Nosotros podemos clasificar y nosotros podemos cuantificar cuánta albúmina estamos botando. Podemos clasificarlo en tres grandes grupos. Lo normal es estar botando menos, o más bien no botar, y estar menos de 30 miligramos sobre gramos. Es lo normal. Si estamos entre 30 miligramos y 300 miligramos sobre gramos, vamos a estar como un estadio intermedio. Y si tenemos más de 300 miligramos sobre gramos, estamos en problemas. Pero además de eso, además de clasificarlo en esas tres categorías, necesitamos el segundo examen que te voy a decir. Si te está gustando, por favor, te agradecería si te suscribes y le dale like. Me ayudaría muchísimo a crecer este canal y a seguir dándote información de calidad. Bien, el segundo examen que puedes conocer es la creatinina. Este es un producto que tú mismo produces, es decir, tu músculo lo está produciendo y lo está degradando y lo está botando por la orina, que nos permite identificar cuánto está filtrando ese riñón, cuánto está filtrando tu riñón, es decir, cuánto pasa por esos poritos que están en el riñón. Y conforme esa creatinina en sangre se empieza a aumentar, podemos establecer que ese riñón no está funcionando bien, es decir, no está cumpliendo su función adecuadamente. Y cuando combinas la creatinina con la albuminuria, podemos clasificarte en una tablita que puedes ver en pantalla en este momento. Si te das cuenta, esta tablita viene en colores para determinar el riesgo y para determinar qué tan grave estamos en este momento. Conforme vamos más arriba, vemos que estamos en colores verdes, que estamos bien, y conforme vamos bajando, vemos colores amarillos y colores rojos. Eso quiere decir que tu función renal va empeorando conforme más amarillo o rojo vaya
pasando. Si estás en amarillo, estás peor que si estás en verde, y si estás en rojo, estás peor que si estás amarillo. Lo curioso del asunto, y aquí es donde quiero que prestes atención, es que la mayoría de personas que tienen una función renal alterada no llegan a los estadios rojos, es decir, no llegan a esos últimos estadios donde seguramente vamos a necesitar de diálisis, sino que se quedan en esos estadios amarillos donde el riesgo es mayor. Es decir, las personas que están en ese punto amarillo-naranja se mueren más que las personas que están en ese punto rojo. ¿Por qué? Porque la mayoría no llegan hasta allá, sino se quedan en amarillo y naranja. Y tú puedes ser una de esas personas y no te has dado cuenta. Por eso estos dos exámenes son fundamentales. Dependiendo de dónde estés en esa categoría, uno puede hacer diversas maneras o diversas cosas como estilos de vida o como medicamentos que te pueden ayudar a reversar esos resultados para llevarte lo más cercano al verde posible. Y finalmente, el tercer gran examen que deberías tomarte es un uroanálisis, un examen de orina tranquilito, normalito. Este es un examen básicamente donde recoges la orina y la mandas a analizar. Este examen es súper infravalorado. De hecho, es tan importante y tan útil para nosotros le llamamos la biopsia a los pobres. Cuando decimos la biopsia a los pobres es porque nos da tanta información de cómo está funcionando el riñón y además es súper barata, que nos permite tomar decisiones muy fácilmente. Por ejemplo, el uroanálisis nos permite saber cómo está el metabolismo del azúcar. Si estás botando azúcar, a lo mejor es porque estás produciendo o estás teniendo mucho azúcar donde no debería estar. Nos habla también del metabolismo hepático, es decir, cómo está funcionando ese hígado, y también podría darnos algunas trazas de cómo está funcionando. También nos dice cuánta proteína estás botando y es súper barato de hacer. Por tanto, los 3 exámenes que deberías tener son una albuminuria, una creatinina y un uroanálisis. Y si estás hasta acá, gracias por hacerlo, te voy a decir las 3 recomendaciones que yo le daría a todo paciente que pase por mis manos para cuidar su función renal. Lo primero, no abusar de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuáles son esos? ¿Qué rayos es eso? Bien, los medicamentos como naproxeno, ibuprofeno, el diclofenaco, son medicamentos que son súper buenos para quitar el dolor y se usan de forma indiscriminada, es decir, la gente los toma como si fueran gomitas. Y esto puede acarrear problemas, esto puede traer problemas. En general, se recomienda no comerlos, pues no consumirlos más de 3 a 5 días seguidos, porque genera cambios en ese riñón a nivel de los vasitos que pueden generar problemas. De hecho, una anécdota muy reciente que tuve fue que tuve un paciente que lastimosamente, por el uso indiscriminado, por comer como si fuera gomitas, esos antiinflamatorios, terminó lastimosamente en diálisis. Ese sería mi primer tip. Cuando lo vayas a tomar, uno, que esté indicado, es decir, que los esté tomando por alguna razón. Si tienes un dolor crónico, visita a tu médico para saber qué rayos estás pasando. Y 3, no abuses de ellos. El segundo tip que te tengo es los antibióticos. Los antibióticos son uno de los medicamentos que, si se toman cuando no deberían tomarse, generan daños por doquier, incluido en el riñón. Imagínate tú que cuando tomas un antibiótico, el riñón se inflama de alguna manera. Y cuando se inflama de una manera, también puede generarse daño. Entonces ahora imagínate que tengas un paciente, que tengas una persona, quizás tú, o quizás tu abuelo, la mamá, tu papá, que ya tenga una enfermedad de base que del riñón, como por ejemplo hipertensión, diabetes, y le estás dando antibióticos sin necesidad alguna, le estás como si fueras dándole un golpe a ese riñón. El tercer gran consejo que te tengo es respecto a la dieta. La vida es muy básica, la vida es muy sencilla. Si uno hace ejercicio y come bien, básicamente la mayoría de los problemas en la vida están solucionados. Y el riñón no es la excepción. Los estudios demuestran que las personas que hacen más ejercicio, las personas que comen saludable, tienen una mejor función renal. Y esto va muy ligado a las proteínas. No tengas miedo de las proteínas. La mayoría de las personas no comen la cantidad de proteínas que requieren en el día. Dicen, uy, sí, yo como muchas proteínas, pero muchas proteínas son 2 huevos, un pedacito de carne, y en la noche no comen absolutamente nada. Y la mayoría no llegan a las recomendaciones ni siquiera básicas de proteínas. Por tanto, no le tengas miedo a consumir proteínas porque me va a dañar el riñón. No, no pasa nada. De hecho, hay estudios claramente en otras poblaciones que seguramente no eres tú, que son poblaciones que hacen un poco más de ejercicio, donde consumos muy altos de proteína no tienen alteraciones renales. Sin embargo, esos estudios tienen sus asteriscos que he mencionado en otros videos. Si te gustó, dale like, te lo agradecería muchísimo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.